Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todas aquellas personas que nos ven en diferente horario. El programa ¿Y usted qué opina? Estamos iniciándolo en estos momentos, cuando son las 7 con 2 minutos, casi 2 minutos. Es la hora en que estamos, de la tarde por supuesto, la hora en que estamos grabando este programa. A ustedes que nos ven en la repetición, muchísimas gracias por hacerlo y sobre todo gracias por sus comentarios que nos han llegado. Y como siempre, pues saludo a mi compañero el licenciado Ramón Arias. Ramón, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Una nueva programación, confiando que estemos dispuestos a analizar y a motivar nuestra mente crítica. Hay que usar la lógica. Los tiempos nos exigen que seamos personas que utilicemos ese don de poder pensar, lo utilicemos bien. Así es que gracias por aceptarnos en esta ocasión una vez más y me uno a la gratitud de Luis hacia ustedes. Muy bien, Ramón, vamos a, pues como siempre, a tratar temas que de pronto pues no se tocan en otros espacios informativos. Entonces, pues es la idea de tocar este tipo de temas de que nos, como siempre lo decimos, nos afectan de alguna forma positiva o negativa en el diario vivir. Han de disculpar esta garganta, pero los cambios de clima ya nos están empezando a afectar. De pronto está caliente ahorita, empieza a refrescar y bueno, vamos a tratar al fin y al cabo el que más habla es Ramón. Entonces, Ramón, vamos al tema. Eh, Está aumentando la inseguridad aquí en este país y no recuerdo si te comentaba a ti en la semana pasada que me tocó ver que desalojaron un campo, un parque en San José hace unos meses, donde ya pues muchas personas sin hogar habían agarrado ahí para dormir, tenían casas de campaña, vagabundos, había inclusive gente que trabajaba, pero estamos hablando de la renta y pues no podían con los pagos de la renta y decidieron irse a vivir ahí. Pues la ciudad los desalojó porque en San José, California, porque dicen que les salía más costoso a la ciudad estar limpiando ese parque. Bien, a los pocos días se me hizo extraño ver aquí en una gasolinera céntrica, ver un montón como de mochilas, de tiendas de campaña, de bicicletas, de carros, de esos que traen los homeless, los desamparados, pero el montón, como que nos los trajeron para acá, Ramón, a Santa Rosa, los distribuyeron a diferentes ciudades, pero aparte, eh, en esta ciudad nuevamente se empieza a ver mucho joven sin hogar, mucho joven que ha salido de la cárcel, Ramón, que los han soltado. Entonces, la inseguridad está aumentando. Este tipo de personas, Ramón, en todo el país, son los que provocan esos desastres que están sucediendo. Mira, el sistema que se está creando en este país realmente es lamentable. Comentaba el día de ayer a nivel de una comunicación internacional, comentaba que por mucho tiempo, estando en México, hablaba de la próxima destrucción de este país si no hacía cambios que exigen las necesidades de una nación. Y las personas que me han escuchado en otros programas o a través de los años saben que estoy totalmente comprometido en analizar la historia, el por qué suceden las cosas. No son situaciones que aparecen de la noche a la mañana, como todo. Es un proceso, la agricultura es un proceso, el salir a pescar es un proceso, todo es un proceso en la vida y no es nada más de la noche a la mañana. Entonces le decía a esta persona que si recordaba cuántas veces mencioné allá en México, en conferencias que daba a través de los años, las consecuencias de este país y hacia dónde se dirigía. El día de ayer le dije, ¿sabes qué? No es lo mismo hablar de la historia
que estar viendo la historia en acción de lo que se vio en grandes naciones y grandes civilizaciones del pasado y cómo es que murieron esas naciones, esas grandes civilizaciones. Entonces, estamos precisamente viendo una terrible decadencia de esta nación. Tiene todos los síntomas de un enfermo en etapa terminal, que ya está, ¿me entiendes?, diagnosticado para su muerte. Ahí están los síntomas. Y no voy a hablar de un pesimismo. Acuérdense que entre más conocemos qué es lo que está sucediendo, mejor nos podemos preparar para saber cómo vivir, qué medidas tomar. Entonces, esto que tú has comentado, Luis, lo dijiste, pero multiplícalo a través de todo el país. Y es algo que tú dices, bueno, ¿qué está sucediendo? Las estadísticas que están arrojando, y nada más vamos a hablar de los hispanos, y yo espero que las personas ya hayan pasado, ¿me entiendes?, de la etapa del racismo al análisis crítico, porque nada más hay una raza humana, no hay dos, ni tres, ni cuatro, a pesar de que tenemos diferentes culturas, lenguajes, tenemos diferentes tradiciones a través del mundo, pero la raza humana es una sola. Y eso es lo que lo que uno tiene que comprender. ¿Por qué el comportamiento humano? El comportamiento humano aquí en este país es el comportamiento humano que se ve en toda Latinoamérica, el Caribe, África y etcétera, en todo el mundo. Entonces, aquí en Estados Unidos debemos ver lo que acaba de hacer el gobierno, ¿me entiendes? Y sigue haciendo. Hay unos documentos que fueron liberados o dados a conocer por la organización FOIA y habla de que 165.900 indocumentados que estaban, fíjate, penalmente condenados aquí en Estados Unidos por la Oficina de la Seguridad Nacional, los dejó libres. ¿Qué es el FOIA? Es la organización de la Ley de Libertad de Información. En este país tiene el gobierno que darte la información cuando uno la solicita. Entonces hay muchas organizaciones que están sobre las acciones de los gobiernos, las empresas y lo que pasa en los congresos de los estados a nivel nacional. Este país todavía, ¿me entiendes?, se puede ir y decir, ¿sabes qué? Solicito esta información. Y no te la puede negar porque hay una ley de libertad de información, o sea que no se puede quedar oculto indefinidamente una información. Ese es el derecho de acceder a esa información por parte del gobierno federal. Y seguido se describe como la ley que mantiene a los ciudadanos en el conocimiento sobre su gobierno. Diferente a lo que sucede de México hasta la Patagonia por el Caribe. Y vamos a hablar nada más del mundo hispano y de Latinoamérica. Sabemos que los gobiernos, tradicionalmente, los gobiernos mantienen a la ciudadanía fuera del conocimiento de exactamente qué es lo que está haciendo el gobierno. Por ejemplo, desde octubre, otra vez, ¿me entiendes? Se tienen registrados a 12,000 niños jóvenes de 17 años para abajo, que estás hablando de los que han estado cruzando otra vez desde octubre, niños jóvenes. Viene esta oleada otra vez, ¿me entiendes?, en el verano, y sabemos la razón. Entonces, también se ve que se dejaron libres a más de 30,000 indocumentados aquí en Estados Unidos y estamos viendo que estas personas que tenían sentencia por criminalidad salieron libres y se tiene totalmente perdido el control porque así lo quieren provocar. Entonces, desde el 26 de abril del 2014, 165.900 ilegales han sido, ¿me entiendes?, liberados, que fueron detenidos por crímenes violentos y ahora están libres. Y estamos viendo las estadísticas de ataques a mujeres, ¿me entiendes?, para violaciones sexuales, asesinatos, accidentes. O sea, la criminalidad está bastante fuerte. El día de ayer, Luis, estuve hablando con líderes del Congreso, los líderes, hablando los principales líderes,
porque la situación es verdaderamente agobiante. Tienes tú que los que están haciendo el crimen también se lo hacen fuertemente a los indocumentados. Entonces, y hacen todo tipo de atrocidades y el gobierno ahora está diciendo, ¿sabes cómo podemos proteger a los ilegales para que se tomen medidas y perseguir a aquellos que son los que están causando tanto crimen? ¿Cómo hacer la diferencia? Entonces, está creciendo el problema de la criminalidad de muchísimos indocumentados que no se detienen a asesinar a policías y eso tú sabes está en las noticias constantemente. Entonces, este es el problema que se ha venido generalizando y es algo que tú dices, bueno, ¿dónde va a parar todo eso? Y sabes que el soltar 165.900 criminales indocumentados, ya en sí te están diciendo que no tienen ningún respeto, ¿me entiendes? Por las leyes del hombre, ni tienen ningún respeto por la vida humana. En Tennessee había mucho crimen contra los indocumentados. Entonces, ya la población de criminalidad, tanto de ilegales hispanos, así como otras minorías de este país, cuando ven a varios hispanos, ¿me entiendes?, viviendo en una casita, en unos cuartitos que están, ¿me entiendes?, abarrotadas de personas, saben, ¿me entiendes?, que estas personas guardan su dinero. Entonces se ve la criminalidad que ha venido aumentando ya por más de 10 años. Te lo digo porque me ha tocado dialogar con policías en otros estados, como en Tennessee, con otros que como en Carolina del Norte, cuando hablo con el alguacil principal, ¿me entiendes? Que está responsabilizado de prisiones y etcétera, cómo ha aumentado y es verdaderamente doloroso. Y dices tú, bueno, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos está liberando a estas personas que está comprobado que son criminales, que está comprobado que están bajo condena, ¿me entiendes?, de cuestiones de juicio? ¿Por qué los están soltando? Y dices tú, bueno, ¿es el corazón de compasión o hay otra situación más nefasta, ¿me entiendes? Y estas son las preguntas que se tiene uno que preguntar y sabemos pues que hay personas que no son criminales que fueron liberados, estamos hablando de 700,000, de 700,000 personas que fueron liberadas en este periodo que no tienen antecedentes criminales y otros, ¿me entiendes?, que no, que están esperando una orden final, cerca de 1,000,000. Cuando tú tienes esto en una sociedad, yo te pregunto, Luis, ¿qué país en Latinoamérica podría sostener esto? ¿Qué nación lo permitiría? Nada más hablando de México para el sur. ¿Qué nación puede decir, sabes qué? Estos más cerca de 3 millones de personas que fueron detenidas y ahora, ¿me entiendes?, las están soltando, entre ellos criminales, ¿me entiendes?, comprobado su crimen. Los sueltas a la sociedad sabiendo que van a cometer los mismos crímenes o más. ¿Por qué? Porque se burlan de la estructura de una ley. En este país dices tú, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Básicamente lo que está sucediendo es un descontrol y un desequilibrio social que se está buscando por parte de los intereses de aquellos que están buscando verdaderamente la transformación fundamental de este país, y los hispanos debemos comprender que no se trata de racismo, se trata de que a ti te está tocando, que sabes que nadie se escapa de las consecuencias de estas acciones. Luis. Vamos a hacer la pausa, Ramón, y regresamos.
carrera del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sí, da tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Muy bien, vamos a continuar con el programa y vamos pues a invitarle a usted para que se comunique con nosotros a través de los diferentes medios que aparecen ahí en su pantalla y también para que le escriba al licenciado Ramón Arias. Ahí cuando aparece su nombre usted puede ver su página en la cual puede usted tener comunicación con él. Así es de que le invitamos cordialmente para que usted lo haga y se comunique y nos deje su opinión, así como lo han dejado precisamente, y vamos a pasar esa llamada la semana entrante, Ramón, ya que hablábamos de las rentas en el programa pasado, y nos dejó una señora un mensaje en el cual decía de Mountain View, una localidad aquí del área, cerca de San Francisco, y dice que allá un estudio cuesta $2,200, Ramón. Ella vive en el Valle del Silicón, sabes que ahí están los ricos de Estados Unidos, ¿verdad? Pues vamos a continuar, Ramón. Entonces, nosotros los hispanos tenemos que estar informados acerca de este tipo de cosas, tenemos que estar informados porque hay tanta violencia. Ahorita sobresale, obviamente, pues los asesinatos, mejor dicho, las muertes que han ocasionado, que hay unos que yo los calificaría casi de asesinatos, los policías, pero también pues ya están cayendo policías, Ramón. Debemos comprender que la corrupción se generaliza en una sociedad por el comportamiento humano. Cuando hay corrupción es que el ser humano pierde toda perspectiva de valor hacia el prójimo. La corrupción dice, ¿sabes qué? No me interesa lo que tenga que hacerte para lograr mis objetivos, mi estabilidad financiera que nunca se da. Y decir, ¿sabes qué? No me importa. Entonces la corrupción nunca ha permitido que una sociedad pueda progresar de manera efectiva. Y eso lo vemos, ¿me entiendes? En toda Latinoamérica, en el Caribe, país por país. Y lo vemos yo lo he visto en otros continentes. Es lo mismo, el comportamiento humano. Y por eso nos debe interesar. Imagínate lo que te acabo de compartir, que el día de ayer estuve con representantes del Poder Legislativo con unas enormes preocupaciones y me dieron documentos para que los analizara de leyes que quieren proponer. Antes no se pensaba, ¿me entiendes?, en cómo se protege a los indocumentados, pero como el crimen ha aumentado
contra los indocumentados, de los mismos ilegales que vienen a nada más a hacer uso y abuso, ¿me entiendes?, de la incapacidad o la falta de voluntad de un gobierno de tener un control social. Y ahora tú tienes que legisladores están preocupándose por el bienestar de los indocumentados porque están viendo el altísimo índice de criminalidad en contra de los mismos indocumentados. ¿Por qué? Porque saben que no van a, los que son criminales saben que los indocumentados no van a ir a quejarse por el temor que tienen de ser deportados. Entonces vienen a ser víctimas por todos lados. Y esto no nos debe llenar de satisfacción, ni mucho menos de jactarnos, de decir, ¿sabes qué? Hay que dar amnistía irracional, le llamo yo. Hay que entender que hay un problema muy fuerte. Y se me ha pedido este análisis y estoy analizando los documentos. Tengo una próxima junta para poder, ¿me entiendes?, tratar este problema, ya, ¿me entiendes?, con las dos cámaras de representantes y senadores en una sesión conjunta. Es una oportunidad que le doy gracias a Dios que me está dando para poder presentar, ¿me entiendes?, la tremenda situación que se vive y la importancia de proteger, fíjate, proteger a los indocumentados de los mismos indocumentados que están. Bueno, Ramón, si nos escuchas, se congeló la imagen, entonces, ahora está el clima muy bonito por acá, también que íbamos. Ajá, sí, se fue la imagen, no sabemos si es acá con nosotros, parece que es acá con nosotros. No, bueno, como siempre algo sucede. Cuando esto de las comunicaciones, la modernidad, siempre nos trae estos problemas. Y creo que Ramón no se ha dado cuenta, espero que se haya dado cuenta, por allá, ok, por ahí está. Ojalá y que... A ver, Ramón, ¿estás por ahí? No. Bueno, pues como siempre, como ya les he dicho, invitarles a ustedes para que se comuniquen por cualquiera de los medios en los cuales estamos, aparece ahí en la pantalla, y es allá con Ramón donde está el problemita. Ojalá y que se solucione, porque aquí tenemos todo perfecto. Cuando no es en un lado es en otro, y cuando están los temas interesantes, cuando están los temas que la información que les queremos llevar es cuando nos suceden estas cosas. Y es verdaderamente lastimoso que aunque algunas personas, por cierto, alguien me dejó un mensaje, se me había pasado hacer ese comentario de que el programa estaba muy aburrido porque se hablaba de política y de Biblia y de religión. No, aquí no se habla de religión, para nada. Nunca se habla de religión, se habla de Dios, se le hace mención a Dios. Y si hablar de política y hablar de religión es malo, es aburrido, pues es tan sencillo como no ver el programa, ¿no? O sea, ¿para qué renegar? ¿Para qué digo, pasar malos ratos? Obviamente a mí con ese comentario no pasé un mal rato, obviamente, porque he sido una persona que ama mucho la libertad de expresión. Algunas veces cuando hemos criticado algunos programas nacionales, me han dicho que si no me gustaría estar en el lugar de las personas a las que hemos criticado en alguna vez, que he criticado en alguna vez, y les he dicho que sí por el dinero que ganan, no tanto por la popularidad. A mí no me importa ser conocido o no, eso es irrelevante, pero sí me gustaría ganar más, ¿no? Lo que ganan, digamos, otras personalidades que trabajan en la radio presentando o leyendo noticias. Claro que me gustaría, pero lo que no me gustaría es leer lo que el productor o la casa me dijeran que leyera, sobre todo tratándose de este tipo de temas, sobre todo tratándose de política, como dice esta persona. Se me pasó el nombre,
pero digo, el nombre es lo de menos. Y obviamente me imagino que ya no ha de estar viendo el programa si le parece aburrido. Entonces, pues es aburrido cuando no se están diciendo chistes sonsos. Es aburrido cuando no se está poniendo una risita grabada, cuando uno comenta algo que hacen muchos locutores, o muchos que se dicen locutores y trabajan en la radio, y a la gente le gusta, porque si no le gustara ya los hubieran corrido, así de sencillo. Una personalidad de la radio es como un artista, si no tiene rating, pues lo corren, así de sencillo. Entonces, eso quiere decir que a la mayoría de los hispanos, y también hay programas americanos en inglés así de sonsos, tontos, que los escuchen y dicen, se hacen parejas, la radio es lo mismo, ¿no? Se hacen parejas para los hispanos, la radio hispana, lo que más tiene es que hablan de sexo, de traseros, pero sin ninguna educación, vamos. Nomás haciendo alusión al sexo y a los traseros. Una vez venía de San Diego y el locutor que venía escuchando, de pronto me da curiosidad a ver qué está pasando en la radio. Se pasó casi una hora hablando de trasero, o sea, no ponía una canción, regresaba y hablar sobre lo mismo. Ponía otra canción, regresaba y hablar sobre lo mismo, o sea, no tenía tema, ¿no? Pero era lo mismo, no crean que el tema del trasero, pero con diferentes tópicos, ¿no? Y dije, bueno, si está ahí en el aire es porque tiene su público. Y porque las damas ahora, por ejemplo, llaman a la radio y he escuchado a la mayoría de locutores que se dirigen a ellas como mi amor, como si mi hija, o sea, se está manejando un lenguaje vulgar, se está manejando un lenguaje, una falta de respeto, que las mujeres tienen la culpa. Las mujeres tienen la culpa de que el hombre le falte el respeto y no las vean como una dama, o las traten como una dama, no todas, pero sí, ahora pues el tipo de persona, uno se distingue por lo que escucha. Hay mucha variedad de música, pero cuando escuchas cierto tipo de música dices, esta mujer o este hombre tiene estas costumbres de diversión, anda esto es lo que te vas a encontrar. A mí me preocupa mucho, es la cantidad de niños hiperactivos que están naciendo. ¿Y saben por qué? Porque ahorita en estas fechas el alcoholismo entre las jóvenes, entre las mujeres, se ha acrecentado enormemente. Va uno a un bar, va uno a un salón de baile, y anteriormente pues los que más hacían el ridículo éramos nosotros, los hombres, porque éramos los que más tomábamos. Las mujeres tomaban con moderación, pero ahora ya toman al igual que el hombre. ¿Y qué espectáculos ve uno en los centros nocturnos, en los bares, en los salones de baile? Mujeres tomadas, pero aparte de eso, mujeres que se embarazan, y ahorita hay muchos niños hiperactivos, con alguna enfermedad, con alguna deshabilidad. ¿Y saben por qué? Porque no únicamente, la moda ya no es la cubeta o la michelada o tantas cosas que sacan, no. Aparte del alcohol, pues tienes que acompañarlo de droga porque es una moda. Muchos jóvenes hacen droga, muchísimos jóvenes, aunque no sean adictos a, ¿cómo decirles?, de diario. Cuando menos hay muchas jóvenes y muchos muchachitos que pues para andar en la onda, aparte de estar tomando, usan todo tipo de drogas. Y entonces ya cuando andan en ese estado, pues no hay la precaución cuando conquistan a una pareja y se van a la cama. Y vienen las consecuencias.
¿Y todo esto por qué sucede? Porque no hay la información necesaria. Hay anuncios como este que ponemos aquí en cada corte, que dicen que está enfadoso, pero son mensajes. ¿Que por qué no le cambio? Son mensajes. Son mensajes que tienen un que ver. Pero ya no hay mensajes en la televisión, no hay mensajes en la radio como lo había antes, programas educativos, programas de orientación. Y luego si nosotros en casa no hacemos por orientar a nuestros jóvenes, entonces los estamos aventando al matadero. Los estamos aventando a que ellos sean los creadores de otros jóvenes peor que ellos, de otra sociedad peor que la que estamos dejando nosotros los viejos. Y a veces tenemos el tiempo y tenemos ¿cómo decirle? Tenemos el tiempo, pero nos da flojera, especialmente a los hombres. A los hombres, por tanta mujer semidesnuda que ya salen en las telenovelas, que pasan en todos los canales, ha sido un atractivo para los hombres que están pegados en la novela también. Anteriormente las novelas eran para que las mujeres lloraran. Ahora, pues ya no nada más las mujeres, están los hombres, uno que otro llora. Y todas las televisoras, todos los canales, ¿qué están presentando? ¿Qué están dándonos y dejándole a nuestros, si nosotros nos ponemos a ver novelas, qué le estamos dejando a los jóvenes? La mayoría de las telenovelas, anteriormente, era puros engaños, que la huérfana, que era la hija del patrón y le dejó la herencia, pero no se la quería dar, la viuda, etcétera. Todo ese tipo de cosas, que bueno, ya se comunicó Ramón. Entonces, ahora no conforme con eso, ya te tengo en línea, Ramón. Gracias. Sí, no conforme con eso, lo que nos presenta la televisión ahora son novelas haciendo héroes, haciendo una apología de gente criminal, de narcotraficantes que los pintan como un ejemplo. Y prueba de ello es que están haciendo refritos del señor Pablo Escobar y del Señor de los Cielos y de todos esos narcotraficantes conocidos que hemos escuchado hablar de ellos. Entonces, señores, en casa tenemos la obligación de educar a nuestros jóvenes. Si no, estos jóvenes, por lo que les digo de tanto alcoholismo, de tanta droga, van a dejar una sociedad peor que la que estamos dejando. Entonces, está bien fácil. Si este programa les parece aburrido y no le encuentran interesante los temas que tratamos acá, respetamos su opinión, desde luego. Pero está bien fácil, se le cambia y a ver telenovelas. Y si una telenovela o otros los programas sonsos, que hay tantos en todos los canales, ¿les parece mejor? Adelante. Ramón, se nos cortó la comunicación, pero afortunadamente ya estás por acá. Pero escuché bastante de lo que estabas mencionando y estoy totalmente de acuerdo en que la responsabilidad cae en el hogar, la responsabilidad cae en las escuelas, la responsabilidad también cae muy fuerte en las comunidades cristianas, en las congregaciones. Es una situación dolorosa para todos los involucrados. Luis, he estado en diferentes cárceles a nivel internacional compartiendo y me ha tocado dialogar con personas dentro de la criminalidad. Allí en Chino, California, al sur de donde están ustedes, me tocó visitar la cárcel de máxima seguridad y pude hablar con personas, ¿me entiendes? Por ejemplo, un joven que nadie podía hablar con él acerca de su condición, no aceptaba psicólogos, no aceptaba pastores, sacerdotes, no aceptaba consejeros de nadie, me decían es imposible hablar con él. Había asesinado a 25 personas. Entonces yo solicité que me permitieran dialogar con él. Y me dijeron, ¿sabes qué? Necesitas estar acompañado de alguien. Le dije, no, yo quiero estar solo. Y bueno, accedieron.
¿Sabes qué encontré en esa persona, en ese joven? Porque era un joven muy, muy, muy jovencito de edad. 25 personas había asesinado. Y dialogando con él por largo tiempo, es un ser humano. ¿Me entiendes? Tiene un corazón, tiene sentimientos y tiene, o bueno, tenía, porque estaba para la pena de muerte, y tenía grandes necesidades de poder encontrar su identidad, sus propios valores. Obviamente que dejé a un lado, o sea, no utilicé la psicología, sino hablar de corazón a corazón. Y este joven se abrió. Y como este joven que abrió su corazón, me ha tocado hablar con muchísimos criminales de todo tipo. Y hablándole con él acerca de, ¿sabes qué? Valores, hablándole del valor personal, de entender el coraje, el odio que le impulsó a hacer lo que hizo. Y hablarle del amor de Dios y del perdón de Dios y de que, ¿sabes qué? Tu vida vale y tiene un propósito y no es el camino de la criminalidad. Algo que he visto a través y a lo largo de mis 40 años de estar en este tipo de labores es ver, ¿me entiendes?, que personas con tremendo nivel de criminalidad llegan a tener esa capacidad de abrirse cuando tú hablas con ellos. Estuve en otra prisión bastante grande y de seguridad cerca de Corona, California, más al sur de Chino. Y ahí también el capellán me decía, ¿sabes qué? Aquí las personas, los internos, no están interesados en las cosas de Dios. Lo único que están interesados es en droga, en pleitos, en la violencia interna dentro de la cárcel, la penal del Estado. Dice, no están interesados, dice, no sé cómo llegarles a ellos. Entonces me dice, ¿me ayudas? Le dije, con mucho gusto. Y comenzamos la primera. Dice, no te sorprendas si a la primera reunión nadie asiste. Le dije, no te preocupes. Y en la primera reunión hubo un buen grupo. Después de que di el mensaje y etcétera, hubo un gran mover del poder de Dios. Y después de eso, la siguiente reunión de la siguiente semana estaba abarrotada a ese salón enorme y se fue llenando y llenando y llenando. Y estoy hablando de todo tipo de criminales. Por un lado, entiendo que la ley tiene que llevar a cabo la justicia, porque las víctimas también son merecedoras de la justicia. Y por el otro lado, del lado del criminal, he visto los dos panoramas. Son seres humanos y merecen una oportunidad de decir, ¿sabes qué? Tú puedes corregir tu mal camino. Y me ha tocado hablar con cantidad de personas que lo pudieron lograr. Por otro lado, en México me tocó establecer un centro de rehabilitación para drogadictos. Un rancho, Luis, en el lenguaje que ha de México, hectáreas, de 50 hectáreas. Y estamos hablando de un rancho, ¿me entiendes?, para rehabilitar a aquellos que habían sido presas de la drogadicción. Y el drogadicto, conforme va necesitando más droga, pues tiene que comenzar a robar, no puede trabajar, no puede mantener a su familia, no puede, o sea, es algo dolorosísimo. Y todo esto, ¿me entiendes?, también lo realicé, llevé a cabo trabajo de compartir, etcétera, en Europa, en España. ¿Entiendes? Donde tú ves toda esta situación es global, Luis. La droga, el crimen, la violencia. ¿Y culpables quiénes son? Bueno, hay muchos dedos que pueden señalar a cantidad de personas y unos se señalan unos a otros. Pero tenemos violencia desde los videos que los niños ven, las caricaturas que los niños ven de violencia, y luego tú ves toda esta modernidad que está plagada de la obsesión sexual. Todo es acerca de, ¿me entiendes?, dinero y capital. ¿Cuántas veces he escuchado a mujeres, jovencitas, decir, ¿sabes qué? Yo quiero gozar de la vida. Yo no quiero estar en esta condición. Y si para salir de esto tengo que meterme a lo que tenga que meterme, me voy a meter. Y lo hacen. Entonces tú ves un descontrol por falta de una identidad personal. Un valor que no tienen las personas porque no lo ven, en su mayoría no lo ven en su hogar.
y aquellos que se exponen al cristianismo católico, protestante o evangélico, no ven la congruencia y comienzan a ver las fallas en lugar de comprender el libro de los libros, que es el que nos da una instrucción. Comienzan a ver las fallas, ¿me entiendes?, de las personas, de los líderes, de los congregantes y etcétera, al nivel de clasificarlos de hipócritas. Bueno, por otro lado, tú tienes la influencia de las películas, la cinematografía, que induce, ¿me entiendes?, fuertemente a este desorden de la mente, de las pasiones humanas. Y luego tenemos el mundo de la música, que acá te escuché que mencionaste. La glorificación de todo tipo de maldad. Se glorifica el sexo, se glorifica el poder, el dinero, se glorifica el suicidio, se glorifica la violencia, se glorifica, ¿me entiendes?, donde el valor de la vida no existe. Entonces, cuando tú vas acumulando todo esto, y aquí en Estados Unidos, cuando la Suprema Corte de Justicia eliminó que se leyese la Biblia en las escuelas, que no se estudiara allá, eliminó la oración y se exalta la teoría de la evolución y comienza, ¿me entiendes?, un desenfreno, un desequilibrio social, nacional, mundial, porque si a mí me dicen que yo no provengo de una creación, que no hay Dios, entonces, y creo que desciendo del animal, entonces, ¿por qué nos sorprendemos que los niños se comporten peor que los animales, los jóvenes? ¿Por qué nos sorprendemos que se van por los caminos equivocados cuando hemos abandonado totalmente el concepto de la moral que proviene de Dios? Y no hablo de religión, hablo de los principios, hablo del amor al prójimo, del respetar al prójimo, de poder trabajar, ¿me entiendes?, para ser personas de bien, comenzando de los niveles más bajos, económicamente hablando, si esa es la condición donde uno se encuentra, y con dignidad comenzar a trabajar y darle valor a nuestras vidas por la honestidad, por la integridad. Entonces, cuando tú ves todos estos problemas, como los estoy viendo, y los he visto a lo largo de toda mi vida, desde niño estoy viendo estos problemas, pero no los comencé a confrontar hasta después del verano del 73, porque ya tuve una comprensión más del documento de la Biblia, que no es un libro religioso y sí tiene soluciones a todo tipo de problema individual, familiar, social, político, económico, el mundo de las artes, y en todo esto me he involucrado para llevar, ¿me entiendes?, una solución y decir, ¿sabes qué? Es falso que el cristianismo bíblico tiene que ser religioso, tiene que ser fanático, tiene que ser emocionalista. Al contrario, estamos entrando a la celebración cada vez más y más de la que viene de la Semana Santa. Tenemos que recordar que Jesús es un personaje histórico, real, y hay que comprender su misión y su origen y propósito para la humanidad. Y no estoy hablando de religión. Es más, soy muy antirreligioso en ese concepto cuando hablo de la forma institucionalizada. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad todos. Y este desorden social que se está trayendo a este país, hay que reconsiderar, porque lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, Luis, y tú has sido muy claro en señalar, ¿sabes qué? Estamos trayendo la cultura de donde se proviene, con todos los problemas que se hacían allá, ahora se están transportando aquí y hoy estamos viendo los resultados más fuertes. Nada más que ahora somos más de diferentes países de Latinoamérica. Agrégale eso a los que vienen de África, del Medio Oriente, de Asia, y tenemos una situación volátil en este país. No hay tal cosa como, ¿sabes qué?, hay una asimilación de la cultura. No, al contrario, cada quien, ¿me entiendes?, quiere hacer lo que mejor le parezca. Luis, tú dime si nos vamos al corte. Vamos a corte, Ramón, y regresamos ahorita en un momento.
carrera del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Necesitamos Paciencia, pásala. hable con todos, da tu amor, sin dar tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Continuamos con el programa ya para cerrar. Nos faltan 11 minutitos para terminar este programa. Y pues sí, Ramón, fíjate que antes de que entras y casi dijiste lo mismo, coincidimos en algo. Estaba yo, antes de que te conectaras, estaba diciéndoles a nuestro público de cómo se ha acentuado en estos momentos también la cantidad de niños con problemas de todo índole. ¿Y todo por qué? Porque las mujeres, también ahora el alcoholismo entre las mujeres jóvenes es enorme, Ramón, aunado también pues a lo que es la droga, no nada más es el alcoholismo. Entonces, viviendo las libertades que se están viviendo en estos momentos, también conlleva que la sexualidad esté más libre, que sea ya una moda para los jóvenes tener sexo y por supuesto no tener la precaución debida. Y entonces el alcohol y la droga hace que nazcan niños con problemas. Entonces a eso me refería cuando te conectaste también, de que van a dejar una sociedad peor que la que estamos dejando nosotros. Y estamos a tiempo de remediar eso, platicando con nuestros jóvenes, Ramón. Que todos nos tenemos que involucrar para darle solución a esta problemática, porque imagínate, los que vienen, vamos a hablar nada más de los países de Latinoamérica, los que vienen de esos países, vienen con un ideal. Y el ideal principal, si no vienes huyendo de una persecución política, como se da en los países, como lo fue y lo es en Cuba, lo fue en Nicaragua, ahora lo es en Venezuela, cuando tú no tienes esa persecución política, que son las personas que tienen prioridad para entrar a este país, cuando vienes por otras razones, buscando esa oportunidad de mejorar, ¿con qué te confrontas? Te confrontas con una situación de lenguaje, te confrontas con una situación de cultura diferente, y eso también abre las puertas para decir, ¿sabes qué? Ahora tú tienes una oportunidad de ser libre, pero esa libertad que se supone vienen buscando es libertinaje, no diferente al libertinaje que se tenía en los países de origen, porque estoy viendo los mismos problemas
Y esto nos conlleva a una sociedad a que pongamos nuestros sentidos en una realidad de decir, ¿quiénes son los que están contribuyendo para la destrucción de nuestros niños, de nuestra juventud? Tú hablaste de la situación sexual. Se están reactivando todas las enfermedades que se creía que ya se habían vencido. Hay una epidemia de sífilis en el estado de Nueva York, y allá en California no están menos, ¿me entiendes?, receptivos a esa situación. Hablaste de protección. Está comprobado que el condón no ayuda, ¿me entiendes?, a resolver los problemas de la transmisión de enfermedades sexuales. Entonces, esta transmisión de enfermedades sexuales, de todo aquello que se creía que ya se había vencido, está estallándonos en la cara. ¿Sabes por qué está todo este desorden? Sencillamente porque el hombre dice, ¿sabe? Yo soy Dios, yo voy a hacer lo que a mí me dé mayor placer, y yo no tengo que darle cuentas a nadie. Tienes una obsesión en este país de aquellas personas que vienen buscando una mejoría económica y en el proceso abandonan, ¿me entienden?, muchísimos aspectos de la moral que todavía tenían hasta cierto grado en sus países de origen. Vienen aquí y dicen, ¿sabes qué? Ya estoy en Estados Unidos, entonces voy a hacer lo que veo, y la depresión se llega a incrementar. ¿Por qué? Porque las personas se encuentran con un enorme vacío en este país, una enorme insatisfacción, de ahí por qué se abren más rápidamente a la drogadicción, al alcoholismo que tú mencionaste, y a otras situaciones que traen muchísimos dolores de cabeza y pérdida de salud, y todo esto se está incrementando. Entonces tú tienes una población de niños que has mencionado que es enorme y que realmente ya tienen problemas muy severos de identidad y de salud, situaciones espirituales, ¿me entiendes?, y morales. Entonces es bastante crítico. Ahora, la solución es muy sencilla. Sin embargo, tiene que existir la voluntad, la responsabilidad personal. Por ejemplo, la responsabilidad personal inicia con los padres, y las congregaciones tienen que hacer más trabajo. En lugar de querer tener congregaciones por números, es decir, vamos a tener la congregación más grande, y en lugar de estar compitiendo con un mundo del entretenimiento, en lugar de eso, buscar las soluciones viables, conocer los problemas ahí de la comunidad y comenzar a dirigirse hacia las soluciones de esos problemas sociales, involucrar a las comunidades, involucrar a las personas de negocios, involucrar a las corrientes sociales que están en las comunidades, y decir, ¿sabes qué? Vamos a confrontar esta situación. Si uno va a esperar que los políticos resuelvan las situaciones, ¿sabes qué? Pues estamos viendo lo que pasa con los indocumentados, que del mismo gobierno federal de Obama ha permitido que esto se dé, de toda esta libertad a los criminales. Y no nada más él, sino ahora tú tienes a los gobiernos estatales y municipales que están diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a obligar a que se aplique la ley sencillamente porque no tengo interés, no tengo la prioridad para eso. Entonces, criminales horribles, horrendos que se han cometido, y tú tienes que se protege más al indocumentado que ha causado violaciones sexuales y otras formas de crímenes. Y ¿sabes qué? Y los políticos a todos los niveles en este país se creen que están sobre la ley y no les interesa la seguridad pública en su gran mayoría. Entonces, tenemos un problema internacional, pero como no vivimos en otras partes, vivimos donde estamos, entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo verdaderamente titánico. ¿Por qué? Porque esta situación tiene solución, pero va a requerir que todos colaboremos a resolver los problemas y comenzar a tener este interés por nuestra juventud. En lugar de decir, ¿sabes qué? Estás libre para hacer lo que quieras, más bien tener esa capacidad. Y aquellos que estuvieron en prisión y que tienen una vida de que la han corregido, tienen la obligación de hablar en las comunidades, en las escuelas, a los niños, a los jóvenes, y hablarles de la situación crítica que se da en esa vida de criminalidad. Las jóvenes que han pasado por tanta prostitución, por tanta violación,
y todo por vender sus cuerpos o por dar la satisfacción. Todo eso la juventud lo tiene que escuchar de aquellos que ya vivieron todos esos problemas. Y esta es la salud que necesita una comunidad. Empresarios, comerciantes, tienen que invertir en sus comunidades con programas, ¿me entiendes?, que existen. Y decir, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi granito de arena, porque si no restauramos nuestras comunidades, que es donde se hace el negocio, los que tienen comercio local, entonces tiene uno que invertir en la comunidad, si no vamos a tener todo este desequilibrio y violencia que va a ser más agresiva en lugar de minorar la situación. Tenemos que confiar en que hay solución, y esa solución es más que clara, y comprender, ¿me entiendes?, que Dios no es algo lejano, sino que está interesado en resolver los problemas y nos ha dejado, ¿me entiendes?, una guía para decir, ¿sabes qué? Aquí está cómo puedes resolver tus problemas. Fíjate, Ramón, que ayer compartí un video que me encontré por ahí en internet de un jovencito que está en prisión precisamente entre los 16 y 17 años, y grabó un mensaje. No era actuado, era alguien que estaba en prisión. Y dice, y lo compartí, Ramón, y enseguida de ese video compartí un chiste. Pues vieron más el chiste que ese video, no les interesó. Nos vamos, Ramón. Bueno, esperemos pues que nos involucremos en las soluciones. Nos corresponde a echarle las ganas y a agarrar el toro por los cuernos. Vamos confiando en Dios. Nos vemos la próxima ocasión. Oye, pues tenemos un minuto todavía. Pues sí, pero ya me estás corriendo. Sí, pues, hombre, ya estoy desesperado por irme a cenar. Sí, fíjate que curiosamente me pareció interesante ese video que te digo, y sí. Y lo compartí, dije, a ver si, pues, para que vean que los jóvenes, tengo muchos jóvenes agregados en mi lista, y adultos obviamente, para que vean que hay otra vida y que no es fácil, y estaba explicando al muchacho por qué estaba ahí, y el mensaje me pareció que extraordinario, y al rato vi que pues no, casi no tenía visitas. Dije, bueno, pues no les interesó, y sin embargo compartí un chiste increíble. De eso estaba hablando. A la gente le interesa lo superfluo, Ramón, le interesa lo que no nos lleva a nada. A la gente le gusta que los niños estén todo el día en la escuela, porque piensan que todo el día en la escuela los van a estar enseñando. No, señoras, la extra los tienen ahí sentados traumando a los niños sin jugar, nomás ahí. La escuela no es guardería, mientras usted ve telenovelas. Ramón, 30 segundos. Bien, decía hace un momento que la solución es más que viable. Ahí están las experiencias de un pasado y de un futuro que puede mejorar, pero va a depender de la sociedad, no del gobierno. Así es que esperemos que esto haya contribuido para mejorar. Espero tal vez que en la próxima programación nos enfoquemos en las economías que es de tanto interés para las personas. Gracias por su atención. Gracias, Ramón. Nos vemos la próxima semana. Que la pase bien. Hasta la próxima.